Bien, nosotros vamos a votar que sí a la propuesta, a la moción que plantea Foro Asturias. Y vamos a votar que sí, pero antes querría contar alguna cosa respecto a los antecedentes y algunas de las intervenciones que se produjeron, porque nos contaba la portavoz del Partido Popular que nos daba muchos datos en relación a la situación del sector energético y del sector industrial, pero nos da pocas novedades. Porque los datos, sabemos que estamos en crisis, sabemos que la situación de la industria asturiana y del conjunto de la industria española, como del conjunto de nuestra economía, es negativo y que en nuestro caso, en el de Asturias, en el último año y pico, esos datos negativos se han acentuado respecto a lo que había sido el inicio de la crisis. Y también sabemos, faltaría más, que los socialistas somos los responsables de todo lo que pasa en el mundo mundial, sobre todo si es negativo. Si es positivo ya la cosa cambia. Hasta ahí todo era conocido. Lo que no nos dicen es cuáles son las verdaderas intenciones y los verdaderos compromisos en materia industrial y en materia energética del Gobierno de este país. Porque lo que conocemos hasta ahora tiene poco que ver con lo que previamente se había comprometido y tiene poco que ver con lo que se había manifestado muy recientemente en esta región por parte de quien hoy gobierna en este país. El problema es que esto no depende de la comunidad autónoma. Y yo creo que el portavoz de Foro Asturias, cuando presentaba su iniciativa, lo decía con claridad y compartimos esa reflexión. Trasladamos algo al Gobierno de Asturias para que continúe en una dinámica que ya se inició desde el mismo momento de la toma de posesión de este Gobierno, que es transmitirle al Gobierno de España la necesidad de que se adopten medidas. Y no solo de que se adopten medidas, sino además apuntar líneas en las que se considera que esas medidas se pueden adoptar y que tiene que ver o que afectan a los tres elementos que componen la tarifa eléctrica. El problema es que no estamos viendo la respuesta por parte del Gobierno, o más bien estamos viendo una respuesta que va cambiando y que va virando radicalmente desde la que se había manifestado antes del 25 de marzo a la que se viene manifestando en los días más recientes, las últimas declaraciones esta misma semana. Quería comentar unos antecedentes antes de entrar en el fondo de la cuestión que planteaba Foro Asturias. La primera es la que tiene que ver con el fin de la tarifa G4. Porque cuando se plantea el fin de la tarifa G4 por cuestiones que tienen que ver con el marco comunitario, se resuelve el problema. Y se resuelve el problema buscando una vía de acuerdo entre las compañías eléctricas, las compañías industriales y la propia Administración, donde la Administración juega un papel relevante para mediar y facilitar que se produzca el acuerdo. El problema es que hoy no hay mediación. Hoy lo que dice el señor ministro y lo que dicen sus portavoces es que este es un problema que tiene que resolver la industria con sus proveedores. Y el marco legal es exactamente el mismo. La única diferencia es de un gobierno que tenía un compromiso en materia industrial y un gobierno que considera que esto lo tiene que resolver el mercado y allá el mercado cómo lo resuelva. Y creemos que eso no solamente muestra una falta de compromiso con la actividad industrial, sino que es una irresponsabilidad por parte del Gobierno de España. Y creemos que además es una falta de cumplimiento de los compromisos contraídos no solo con los ciudadanos españoles en las últimas elecciones generales, sino también con los ciudadanos asturianos en las últimas elecciones autonómicas, a los que se les dijo otra cosa, se les transmitió otra cosa de modo muy claro y muy directo con la intervención incluida del propio ministro del que estamos hablando. Digo que en el 2009 el problema se resolvió y se resolvió de manera satisfactoria para poner punto y final a esa tarifa G4. Es decir, que éramos malos, los gobiernos socialistas eran muy malos, pero el problema se arregló. Y como decía el portavoz de Foro Asturias, se arregló y hasta hoy estaba funcionando. Porque lo que están reclamando las compañías industriales es precisamente que se mantenga un marco del estilo del que estamos teniendo y que termina el 31 de diciembre. Me llama la atención, en todo caso, la insistencia con la que usted habla de las urgencias, como si el Gobierno de la región, el actual, no estuviese actuando. Porque no solamente hemos visto en los medios de comunicación la reunión del presidente del Gobierno con el ministro de Industria para tratar este asunto, también otro que afecta a esta región, como es el tema de la minería, sino que a lo largo de estos meses se han producido distintas reuniones y distintos contactos precisamente para transmitir desde esta región la importancia y la urgencia de que se actúe. No todas las reuniones tienen por qué ser públicas ni con luz y taquígrafos,
Pero sí les recuerdo que cuando uno mira en la hemeroteca para ver las declaraciones y las actuaciones del anterior gobierno de esta región, pues tampoco encuentra grandes cosas. Entiendo que habría cosas que no están y que no tienen un reflejo en los medios de comunicación, pero uno no encuentra muchas. Apenas encuentra recortes de 2 o 3 días distintos, muy seguidos, que tiene que ver con una reunión con los agentes sociales y con la manifestación por parte de los agentes sociales de la preocupación respecto a esto. En todo caso, compartimos su preocupación de hoy y compartimos la urgencia de que esto se aborde de manera inmediata y que no se demore de forma innecesaria. Creemos que es imprescindible que esa respuesta sea urgente porque en este momento tenemos encima de la mesa una amenaza directa, una amenaza de una de estas 3 grandes empresas asturianas que está manifestando que necesita tomar decisiones porque el mercado en el que opera está atravesando una grave crisis, porque en este momento sus trabajadores temen que la empresa cierre fábricas en el mundo y porque la posición y la falta de decisión del Gobierno de España puede conllevar que esas fábricas se cierren en España y no se cierren en otros países. Creemos que es urgente que además se resuelva no solo para esta empresa, sino para el conjunto, porque, como decía antes, hablamos del conjunto de la industria española, de la gran industria española. Sin embargo, nos llama la atención que se hable de que se vincule esto en la moción a un plan energético nacional. Nos llama la atención, vamos a votar a favor igual, pero digo que nos llama la atención porque creemos que esto no puede esperar a la tramitación de un plan energético que va a demorar muchos meses, por mucho que la portavoz popular nos plantee que tiene muy claras las ideas, cuando tenemos una fecha encima de la mesa, que es el 5 de octubre, donde una empresa va a tomar decisiones, y otra fecha, que es el 31 de diciembre, que acaba el marco regulatorio. Es decir, que es urgente y que es urgente que se adopte con el marco regulatorio actual. Es que no necesitan un plan energético nuevo precisamente para resolver esto, como no hizo falta en el 2009 cuando acabó la tarifa G4. No hay margen. No hay margen. Y, por lo tanto, el Gobierno de España tiene que actuar y tiene que actuar de manera decidida. Hasta el momento, creo que la actitud del Gobierno y la actitud del partido que lo sustenta ha sido una actitud errática, por ser generoso en el calificativo. Errática porque han pasado ustedes de hablar de mediación y compromiso industrial a decir que esto tienen que arreglarlo las empresas y lo tienen que hacer en el marco de una negociación de mercado, como antes decía, con sus proveedores, como si el Gobierno de España ni tuviese responsabilidades en política industrial, ni tuviese compromisos, ni nada que hacer precisamente para que esto se resuelva de manera satisfactoria. Para que se combata ese círculo vicioso del que antes se nos hablaba, el Gobierno tiene que actuar y tiene que actuar de manera decidida. Y nuestra impresión es que ni hay compromiso, ni hay actuación, ni, sobre todo, hay voluntad alguna de emplearla. Igual, exactamente igual, que el mismo compromiso que se manifiesta, por ejemplo, con el sector minero. A pesar de lo que hoy nos cuentan aquí, sobre este tema han hecho solo 2 cosas. Durante la campaña electoral de las pasadas elecciones autonómicas, celebraron ustedes una reunión en el Ministerio de Industria, a bombo y platillo, con todos los medios de comunicación, con estas 3 grandes industrias asturianas de las que hemos venido hablando, para hablar primero de un supuesto compromiso industrial y de una supuesta capacidad de interlocución suya ante el Gobierno de España, precisamente para garantizar que hubiera una solución a este problema. Acto seguido, el día 30 de marzo, el Gobierno de España aprueba un Real Decreto que supone la primera medida directa en relación a esta cuestión de la que estamos hablando. La primera, que es encarecer las tarifas de acceso al sistema eléctrico para los grandes consumidores. Es decir, el compromiso del día 15 se sustancia en una subida directa del precio que estas empresas tienen que pagar por su suministro energético. El mismo ministro, el mismo Gobierno, 15 días de diferencia. Esa es la primera muestra de gran compromiso por su parte. Ustedes decían, Industria negociará con las empresas que reclaman una rebaja de la tarifa eléctrica. Esto es un ejemplo del liderazgo del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy en su apuesta por el empleo y por la industria. Lo decían ustedes, aparecía con todo lujo de detalle en los medios de comunicación, aparecían las fotografías, aparecían los titulares, aparecían los entrecomillados, que aparecen en varios sitios distintos. Sin embargo, de aquello y de ese aparente interés
parece que no queda nada. Y a nosotros nos gustaría que quedase. Y nos gustaría que el Partido Popular hoy en Asturias votase a favor de esta moción también, precisamente para transmitir una posición unánime del Parlamento asturiano de preocupación por esta cuestión y de demanda al Gobierno de España para que actúe y resuelva el problema en la medida en que tiene la capacidad de poder hacerlo. De esto no queda nada, pero es curioso porque en la misma página también aparece su vicesecretario de Organización, el señor Floriano, que también dice que no se efectuarán recortes ni en sanidad, ni en educación, ni en pensiones. Y de eso, desgraciadamente, tampoco queda nada.